Hey. No tengo mucho que decir, solamente quedan un solo capítulo más de la vida después de la muerte para luego pasar a los siguientes fanfics. El reto de likes esta vez será de 35 likes. Advertencias. Esto es un fanfic, por lo que algunos eventos de la historia original pueden verse modificados para el avance de la trama, tampoco poseo bate, ni la música e incluso las imágenes que uso, las cuales como mucho pueden estar editadas por mí para una mejor representación de los personajes o situación. Lo único que poseo es a Argen y otros personajes originales creados por mí. Capítulo 5. La tristeza de la soledad. Este recuerdo era de muchos años atrás, demasiado años atrás. Cientos de años atrás de una vida pasada. Era de cuando aún me llamaba Gray. De cuando era tan solo un niño pequeño que vivía en un orfanato junto a lo que era para mí, la familia que nunca tuve. Lentamente mis párpados se fueron abriendo a pesar de las altas horas de la noche, estaba sentado sobre una cama con mi espalda recostada en una pared. Me pasé la mano por mis ojos mientras intentaba quitar el sueño que cargaba, aunque sea por un momento, luego giré mi cabeza a mi izquierda para ver cómo estaba durmiendo una niña de mi edad que poseía cabello rubio y ojos almendrados, su mano se mantenía firmemente agarrada a mi shorts. Ella era Cecilia. Una niña que había llegado hace poco y que principalmente demostraba ser alguien fría, pero en realidad, tenía mucho miedo por lo que podía provocar con sus monstruosas cantidades de ki. Su frialdad se debía no solo a su miedo, sino al hecho de que su ki se podía salir del control dependiendo de sus emociones, si mostraba una emoción demasiado fuerte. Podía empezar a tener un espasmo y causar muchos problemas e incluso dañar a personas. Aquello solía mantenerla alejada de todos, menos de mi hermano Gray, Nico y de mí. Pero en especial conmigo. Ambos parecíamos tener una conexión única, éramos demasiados compatibles por así decirlo. Nuestro lazo o amistad era algo especial. Porque con Nico y Gray ella se seguía mostrando fría y antipática, pero cuando era conmigo sonreía e incluso a veces accedía a jugar con los otros niños. No sabía qué le había pasado antes de llegar al orfanato. Todos tenemos cosas que a veces queremos olvidar. Pero ella parece que no puede y que constantemente las está recordando durante sus sueños, convirtiéndola en pesadillas y haciendo que tenga espasmo y que empiece a destruir cosas por su inmenso ki. Pero cuando yo estaba a su lado, ella podía dormir tranquila, sin miedo, era como si yo le transmitiera la suficiente seguridad como para saber que no le pasaría nada. Espantando todos esos malos recuerdos que debía tener en su memoria. Giré mi cabeza para mirar cómo en la cama que estaba delante de mí, estaban Nico y Gray quienes se encontraban durmiendo. Pero ellos estaban abrazados casi como si fueran amantes que se transmitieran calor durante una gélida noche, aquello provocó una pequeña risita de mí. Como me gustaría tener una cámara para tomarles una foto. Pero no la tenía, éramos pobres y por ello, mi hermano, Nico y yo salíamos a robar. Para poder financiar nuestro orfanato en secreto. La falta de presupuesto también era la razón por la que Cecilia compartía cuarto con 3 niños. No es que estuviera mal. Éramos niños, pero cuando empecemos a crecer y a ser más conscientes del sexo opuesto y nos empezáramos a desarrollar iba a ser muy incómodo y por ello. Ella obviamente necesitaría su privacidad, debería tener su espacio personal, donde no tuviera que compartir con ningún niño. En especial considerando lo linda que ella es. Varios niños se le han declarado o han intentado avances con ellas, solamente para ser rechazados fríamente. Es porque éramos niños, por la que accedía a estar a su lado mientras dormía. Dejando que agarra mi camisa o mi short, dependiendo de a qué se aferrara primero. Todo para no despertarme porque me hubiera caído una viga encima por culpa de los espasmos de ki de Cecilia. De cualquier manera, negué con la cabeza para luego hábilmente liberarme del agarre de la niña de pelo rubio. Vuelvo en un momento, prometí para luego bajarme de la cama y salir de la habitación. Tenía un poco de sueño, pero no quería irme a dormir sin antes decirle buenas noches a la directora Olivia Wilbeck, quien era como una madre y salvadora para mí. Fue ella quien nos encontró a mí y a mi hermano en la calle y nos acogió, dándonos cobijo y alimento. Recorrí con relativa prisa los pasillos del orfanato, con pasos silenciosos para asegurarme de no despertar a nadie, hasta llegar a la oficina de Wilbeck. Por la orilla de debajo de la puerta se podía notar que había una pequeña fuente de luz encendida, por lo que quería decir que ella seguía despierta. Con mucho cuidado de no hacer ruido, tomé la manija y la giré para luego abrir la puerta y entrar a la oficina de Wilbeck. Al entrar, noté a la directora Olivia sentada en su silla, con un libro desgastado en su mano y una pequeña lámpara que era toda la luz que provenía de la habitación. Gray. Habló ella sorprendida al ver. ¿Qué haces despierto? ¿Sabes qué hora es?
Preguntó mientras me miraba. ¿Tarde? Dije mientras me rascaba la parte trasera de mi cuero cabelludo de color trigo pálido. Vine a darte las buenas noches, antes de dormirme, continué mientras desviaba la mirada y mis mejillas se teñían de un rojo vivo. Siempre me daba vergüenza esto. Me gustaba hacerlo, pero mostrarle tan abiertamente mis emociones a alguien, era algo que me avergonzaba. Me había criado en las calles donde tenía que ser precavido y astuto para sobrevivir, y teniendo un hermano menor al que proteger tuve que crecer más rápido que otros niños. Olivia me observó durante unos segundos mientras estrechaba la mirada. Pero luego de mostrar una expresión resignada para después suspirar y decir con una pequeña sonrisa adornando su rostro, que empezaba a mostrar algunas arrugas por la edad. Buenas noches, Gray. Yo asentí para luego girarme y abrir la puerta, pero antes de irme, regresé por última vez mi mirada hacia Olivia, en especial al libro que estaba leyendo. Había algo en el que me llamaba la atención. ¿Qué sucede? ¿Quieres que te lea un cuento para dormir? Cuestionó Olivia con curiosidad. Yo arqué una ceja. ¿Me ves cara de Gray o Nico? Contesté, estaba muy orgulloso de ser el mayor y más maduro de los niños de mi edad. Gray, el orgullo es el primer paso a la arrogancia, y la arrogancia es el primer paso hacia el abismo, regañó suavemente la directora del orfanato en un tono sabio. Sí, yo no le tomé mucha atención a su regaño. Es solo que me causa curiosidad, que siempre andas leyendo ese libro, comenté mientras miraba el libro desgastado. Ella formó una sonrisa divertida. Ven aquí, te leeré un poco de este antiguo pero sabio libro, prosiguió instándome a tomar una silla y colocarla a su lado. Cuando estuve a su lado, sentado y listo para leer, ella me abrió el libro para que yo también pudiera verlo también, pero sus letras. El idioma con el que estaba escrito era uno extraño, no era nuestro idioma, por lo que me fue imposible leerlo. ¿Qué idioma es? Indagué con curiosidad mientras areaba un poco la cabeza. Uno muy antiguo, respondió ella con una sonrisa para luego empezar a leerme lo que decía el texto. Capítulo 1, versículo 1. En el día señalado, él vendrá como un ladrón en la noche, así que sé cauteloso todo el tiempo. 4000 años después del pecado de Tathagata. Vendrán los tiempos de la gran tribulación, pero no temas. Una vez hayas colocados los 3 signos en su lugar, el Salvador descenderá a la tierra. Dios Todopoderoso, la siguiente palabra del texto estaba tachada con tinta negra. Él llegará para este mundo para salvarlo, el Dios Todopoderoso guiará su legión de demonios a esta tierra. Una llama eterna purificará todo el mal y vencerá a los malvados durante 1000 días y 1000 noches. Los cielos se convertirán en la tierra y la tierra se convertirá en los cielos, y cuando amanezca una nueva era. El legado aparecerá y vendrá a ti y te preparará para el camino del Todopoderoso. Ella se ofrecerá a sí mismo como sacrificio al Dios Todopoderoso, por el bien de nuestros pecados. Y conseguirá una verdadera unión entre la humanidad y los dioses. Batiendo sus alas carmesíes. Traerá un nuevo hijo del hombre, un nuevo viento con él. Y alcanzará un perfecto equilibrio entre Dios y humanidad, narró Olivia para luego girar su cabeza y mirarme. ¿Qué te pareció? Cuestionó. Yo ladé la cabeza hacia un lado con una expresión complicada. Suena como una profecía, dije inseguro. Es una profecía, aseguró la directora Wilbeck. ¿En serio? Pues parece muy fantasiosa, declaré con escepticismo sobre lo que me había contado. Primero, ese Dios Todopoderoso parece que nos quiere matar con su legión de demonios, como si eso fuera para salvarnos, continúe. Pero luego parece que luego de consumir al legado cambia de opinión y trae una nueva era, proseguí mientras me cruzaba de brazos. Es muy confuso, terminé con una expresión confundida. Olivia se rió levemente. Ciertamente, al principio yo también estaba confundida. La primera vez que yo oí esta profecía, pensé que era una locura, un delirio de una mujer que estaba al borde de la muerte. Pero luego entendí que se trataba de 2 dioses distintos, comentó Wilbeck. Un gran pecador que intenta exterminarnos a todos por lo que él considera el bien mayor. Y el gran Salvador que será quien consumiría al legado y salva a la humanidad, trayendo una nueva era con él, interpretó la directora del orfanato mientras yo fruncía el ceño. No deberías creer mucho en este tipo de cosas, para empezar Dios ni siquiera existe, dije mientras estrechaba la mirada. Yo me consideraba agnóstico, me gustaba mucho un planteamiento filosófico llamado el problema del mal que estaba relacionado con Dios. Usualmente se dice que los dioses son omnipotente, omnisciente y omnibenevolencia. Pero estas 3 cualidades son incompatibles entre sí.
Porque si Dios lo puede todo y lo sabe todo, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué el mundo es tan injusto para muchas personas? ¿Por qué existen las guerras o el hambre? Por eso es imposible que Dios sea omnipotente, omnisciente y omnibenevolencia, porque si lo fuera nada de lo anterior mencionado existiera en el mundo. Ella se rió. No deberías tener un pensamiento tan estrecho o te llevarás una gran sorpresa. Hablo para luego cerrar el libro. De cualquier manera, ya es muy tarde y es hora de que un niño se vaya a la cama. No queremos que Cecilia tenga un espasmo de ki porque su tranquilizador no está a su lado. Continuó con una sonrisa. Está bien, me bajé de mi asiento y empecé a caminar hacia la puerta para abrirnos sin antes regresar mi mirada hacia Olivia. Buenas noches. Mamá, me despedí con una sonrisa. La directora Wilbeck se sorprendió en un inicio, pero luego recuperó la compostura. Es directora Wilbeck, Gray, comunicó ella suavemente mientras que sus ojos la traicionaron y demostraron lo que de verdad sentía. Yo di un ligero asentimiento mientras me terminaba de retirar. Buenas noches, hijo, fue lo último que escuché antes de cerrar la puerta. Argen. ¿Quién me está llamando? Refunfuñé en mi mente mientras hacía una mueca. Argen. Déjenme dormir, roje mentalmente. Argen. ¿Qué quieren? Pregunté a mí mismo mientras abría mis ojos, solamente para darme cuenta que no estaba en mi cama. La clase de Cleriban ha terminado, declaró uno de los gemelos de cabello plateado, y rápidamente utilicé mis ojos ardientes de la verdad para saber cuál de los dos hermanos eran, y me di cuenta que era Finral. ¿La clase de Cleriban? Pensé en voz alta, confundido. Joven amo, ¿se encuentra bien? Preguntó mi tutor con un rostro y tono lleno de preocupación. Está muy pálido, añadió. Si se siente mal puedo comunicárselo a sus padres, terminó. No es necesario, estoy bien, refuté mientras me levantaba de mi asiento para luego negar levemente con la cabeza en un intento de despejar la somnolencia. ¿Está seguro? Cleriban no lució muy convencido. Estoy bien, solamente no pude dormir mucho anoche, confesé para luego notar cómo la mirada de mi maestro se agriaba un poco con culpabilidad clara en sus rasgos. No fue por eso, maestro, continué rápidamente. Solamente tuve mis propios problemas de sueño, aseguré para luego forzarme a mostrar una leve sonrisa cansada. Ya veo. Murmuró el elfo de cabello rubio, mientras que los jóvenes gemelos se vieron entre ellos mismos confundidos por la interacción entre nuestro tutor y yo. De cualquier forma, me retiro, hice una leve reverencia ante mi profesor para luego abrir la puerta y retirarme del salón. Espéranos, Argen. Uno de los gemelos exclamó, miré por encima de mi hombro para notar que era Finue quien junto a su hermano caminaron a un ritmo de trote hasta que me alcanzaron y nuestra velocidad de caminar se sincronizó. ¿Qué es lo que quieren? Me pregunté mentalmente cuando ambos chicos empezaron a caminar a mi lado. Normalmente solían ignorarme, no por creerse superiores como podía ser el caso de Lumiel, sino seguramente por instrucciones de su padre. Realmente nos sorprendiste cuando te quedaste dormido. Declaró Finral en tono impresionado. Normalmente eres el más atento durante las clases, continuó. Bueno, eso es porque por muy similar que el maná sea aquí, no son iguales, por lo que he de aprender cómo funciona si quiero ser más fuerte, pensé para mí mismo, mientras que como respuesta para los chicos me encogí de hombros. Normalmente quien se queda dormido es Lubis, señaló Finue con una sonrisa. Ayer habían logrado descubrir rastros del maná de Lubis en su herida y gracias a eso se demostró la culpabilidad del chico y fue castigado por mi padre. Lumiel también fue castigado por intentar ocultar las malas acciones de su supuesto amigo, recibiendo el mismo castigo que Lubis, teniendo ambos prohibido tener clases con Cleriban, como clases con la espada con Patoyi. Lubis también tenía prohibido practicar con su núcleo de maná. Es por eso mismo que ninguno de ellos dos estaba durante la clase, porque estaban castigados por sus travesuras, se podía decir. Siempre hay una primera vez, dije con un tono plano. ¿Cómo se encuentra tu brazo? Le pregunté al menor de los gemelos. Oh, estoy bien. El médico dijo que sea lo que sea que hiciste, hizo que la herida no fuera muy grave, reveló Finue, mientras elevaba su brazo para demostrar unas vendas alrededor de la herida que Lubis le había hecho. Las comisuras de mis labios se elevaron levemente, pero al darme cuenta de eso rápidamente lo reprimí para luego mostrar un rostro pétreo y sin emociones, muy extraño en un niño de mi edad. Oye, ¿qué te parece si salimos a jugar? Propuso Finral con una expresión alegre. Jugar. Medité en mis pensamientos para luego preguntar cuándo fue la última vez que jugué.
Busqué en mis recuerdos y encontré que la última vez que había jugado como el niño que era en este cuerpo, era cuando tenía 2 años. Normalmente solía jugar con mis padres, más que todos porque ellos querían jugar conmigo. Después de todo, ellos querían tener un hijo y sin embargo en el cuerpo de su hijo terminó mi alma, por lo que de cierta manera me hacía sentir culpable, al pensar que podía haber evitado que esta pareja tuviera un hijo normal y corriente. Pero me tuvieron a mí, un viejo con más de un siglo de edad que está aquí hablando con niños quienes creen son mayor que yo, me hace sentirme como un estafador. Más de una vez, me he preguntado si debería decirle la verdad a mis padres, pero su reacción es lo que me aterra. Seguramente me rechacen y me voten, incluso me van a maldecir por haberles quitado a su hijo y me da miedo pues no creo tener la fortaleza mental como para poder soportarlo. Me he encariñado mucho con ellos, al principio me negaba a reconocerlo, pero ellos son los padres que siempre he querido tener. Gray, recuerda tener amigos, la vida por muy corta que sea puede ser muy difícil si se intenta vivir sola, no tienes que tener muchos amigos, 2 o 3 están bien, lo importante es que puedas confiar en ellos. Las últimas palabras de Guts resonaron en mi mente y por un momento pensé en aceptar la invitación de los gemelos. Pero esa intención se desvaneció tan rápido como recordé las palabras que Tathagata me había dicho ayer por la noche. Quiero que lo recuerdes, Maitreya, tú estás maldito, todos los que te rodean conocerán la desgracia tarde o temprano. Aquellas palabras hicieron que a mi mente llegara una imagen de los gemelos muriendo y rápidamente me estremecí, no quería eso para mi conciencia, ya tenía demasiada sangre en mis manos. Lo siento, pero yo paso, dije mientras mi mirada estaba ensombrecida por mi flequillo. ¿Eh? ¿Por qué? Habló Finral con una expresión decepcionada. Tengo algo que hacer, comenté mientras daba unos pasos hacia adelante para alejarme de ellos. ¿No puedes hacerlo más tarde? Propuse Finue con un tono triste. No, y así está mejor, declaré sin ni siquiera voltearme a verlos. Yo soy un mestizo nacido de una madre humana, si ustedes están conmigo es posible que otras personas lo rechacen, por ello déjenme solo, continúe. Pero... ¿no es doloroso estar solo? Cuestionó con duda el menor de los gemelos de cabello plateado. No. Ya estoy acostumbrado, contesté luego de pensarlo durante unos segundos. Ambos niños no se movieron durante varios segundos, quizás incluso minutos, con la esperanza que yo cambiara de decisión, pero al ver que me mantenía firme en mi postura ambos críos bajaron la cabeza para luego irse con mirada tristes. Lo siento, me disculpe mentalmente al sentir cómo sus pisadas se alejaba. Pero así están mejor, continué en mis pensamientos para luego suspirar. Sal de ahí, hablé sabiendo que alguien había estado escuchando la conversación. En el cruce de unos de los pasillos, que estaba un poco más adelante de donde yo estaba, una joven y hermosa mujer salió. La madre de los gemelos, me di cuenta al instante por su largo y hermoso cabello plateado limpio. Su nombre es Isabella Silva Millón y tenía una edad aproximada de 20 años, su piel es blanca como la leche e inmaculada, su largo cabello plateado rizado le llegaba hasta la cadera, poseía heterocronía teniendo un ojo verde y el otro azul claro, pero no era algo que arruinara su belleza, la hacía ver exótica y única, era algo que llamaba la atención. Sus rasgos eran suaves y preciosos, era como si fuera una pintura de arte bien hecha, digna de ser llamada una obra de arte. Su figura era esbelta y curvilínea, era difícil creer que había dado a luz, vestía un vestido que en mi antiguo mundo sería conocido como vestido gótico que se extendía hasta sus pies. Alrededor de su cuello, tenía un collar con una piedra preciosa verde decorado. También usaba guantes oscuros y semitransparentes. Poco había escuchado de ella en el pasado, venía de una rama lejana de la familia que había caído en desgracia, por ello, ella tuvo que casarse a los 13 años de edad, cuando recién había sangrado por primera vez, su esposo había sido un soldado con mucho talento que había demostrado grandes logros. También sabía que tenía una hermana, la cual también estaba aquí, y que opuestamente a Isabella tenía el cabello dorado, lo opuesto al plateado. Una parte de mí no pudo evitar sentir pena por la joven mujer, nacida en una rama caída en la desgracia, y por ello se vio forzada a prometerse con un hombre que le llevaba más de una década de edad, sin mencionar que también tuvo que dar a luz a la corta edad de 14 años. Era triste, pero esa era la realidad de este mundo regido por la aristocracia. Aquí no importa las personas sino el poder que se pueda obtener por las alianzas, y la mejor manera de conseguir alianzas era a través del matrimonio, por ello entre más rápido se casaran mejor, por ello muchas jóvenes de todos los reinos se casaban siendo muy jóvenes. Joven amo, saludó ella mientras hacía una leve reverencia ante mí. ¿Cómo sabía que estaba ahí? Continuó con una pregunta llena de curiosidad.
Puede que no sea completamente elfo, pero sigo siendo de sangre élfica, por lo que es normal que tenga sentidos agudos como los de la raza de mi padre, declaré mientras me encogía de hombros. ¿Estaba preocupada porque fuera a jugar con los gemelos? Me cuestioné a mí mismo mientras la observaba. Ya veo. Dijo la mujer de hermoso cabello plateado mientras sus ojos se estrechaban levemente, ambos ojos brillaban con una agudeza mental increíble. Era claro que ella no creía en mis palabras y tenía razón, pues yo no había dicho la verdad, bueno, no totalmente. No le había dicho la verdad, pues parte de la razón por la savia que estaba escondida era por una técnica que me había enseñado Gucci. Si la revelaba empezaría a haber más incógnitas a mi alrededor, ya había demasiadas después de haber mostrado la acupuntura cuando curé el brazo de Finue. La técnica que use para detectar la presencia de Isabella es una técnica perceptiva que se basa en poder notar la energía desperdiciada de los músculos. Siendo más claro, cuando una persona hace un movimiento con su mano, es porque usa su concentración y energía en los músculos que necesita para moverla, energía que luego recuperamos cuando descansamos o dormimos. Normalmente la mayoría de personas desperdicia mucha energía, a veces en músculos que no son necesarios para lo que necesitan o malgastando energía por no tener un control óptimo y refinado de sus músculos y movimientos. En pocas palabras, la técnica que use, se basaba en sentir esa energía malgastada, logrando percibir la ubicación o incluso los movimientos de las personas, al saber qué músculo iban a mover. Aunque esta técnica no servía contra personas que habían refinado y tenían un gran control sobre sus músculos y movimientos, como podría ser mi padre e incluso mi madre, pues en ello esta técnica nunca ha servido. Seguramente alguien como el viejo Guts, quien era un maestro en el uso de esta técnica, podría sentirlo, pero yo solamente era un practicante, incluso se me hacía muy difícil a veces usar esta técnica con los pupilos de mi padre o algunos guardias muy experimentados. ¿Por qué rechazaste jugar con mis hijos? Cuestionó la mujer de ojos heterocromáticos con curiosidad, sacándome de mis pensamientos. ¿Acaso no escucho lo que le dije a sus hijos? Me pregunté mentalmente, pero rápidamente lo negué. Ella estaba ahí cuando lo dije. ¿O acaso quiere una respuesta aún más concreta para ella? Continué en mi mente con otra posibilidad para luego soltar un ligero suspiro. Como le dije a tus hijos, soy mitad humano, la raza con la que los elfos hace un tiempo atrás estaban en guerra, a pesar de que puede haber personas más tolerantes como usted, hay otras que no lo son tanto, señalé con tranquilidad. Oh. ¿Y cómo sabes que no te odio? Preguntó Isabella mientras arqueaba una ceja y en sus labios carnosos se dibujaba una sonrisa. Está subestimándome, pensé al instante, sabía que era porque soy un niño de 5 años, o mejor dicho, aparente físicamente ser un niño de 5 años, por lo que era normal que me subestimaran o me trataran como lo que aparento ser, un niño. Solté un pequeño bufido mientras que las comisuras de mis labios se elevaron para mostrar una sonrisa divertida y mi expresión fue ensombrecida por mi cabello. ¿Quién se cree que es esta mortal? Continué en mis pensamientos. Has estado alrededor de 15 minutos esperando en esa esquina, ¿querías ver a los gemelos? No. Estaba ahí porque sabía que pasaríamos por aquí, querías hablar conmigo, comenté mientras ella me observaba analíticamente. Seguramente querías agradecerme por lo que hice con Finue y su brazo, añadí para luego hacer una pausa de unos segundos mientras meditaba mis siguientes palabras. Casada desde hace 7 años con un soldado prodigio que, a pesar de lo cariñoso que parecen entre ustedes, no te gusta, te avergüenza su actitud y nunca quisiste casarte con él, proseguí. ¿Por qué dije todo esto? Me cuestioné a mí mismo mentalmente. ¿Acaso fue por mi orgullo lastimado o es porque quiero llamar su atención? Continué en mis pensamientos. Isabella me observó con un rostro sorprendido para luego soltar una risita melodiosa y agradable para los oídos. ¿Realmente tienes 5 años? Me preguntó con una risita. Aquellos quienes crecemos en ambientes hostiles, tenemos que aprender a ver lo que las personas no quieren decir, dije mientras me encogía de hombros. ¿Ambiente hostil, eh? Ella tarareó mientras me observaba. Dime, joven amo, ¿alguna vez alguien te ha tratado mal? Continuó con una pregunta. No soy tonto, señorita Isabella. Puede que ninguno de los sirvientes me haya tratado mal, pero no le agrado a tu esposo, ni a Lubis y Lumiel, y ni hablar de sus padres, me ven a mí y a mi madre como si fuera una especie de engendro de mal, declaré mientras me cruzaba de brazos. Dígame, ¿alguna vez sus hijos han salido fuera de la mansión? Añadí una cuestión. Por supuesto, ¿habría alguna razón para no hacerlo? Contestó la mujer de pelo plateado mientras arqueaba una ceja. Para ellos, ninguna razón.
Después de todo son elfos de pura sangre y parte de la nobleza, ¿qué razón tendrían para no poder salir? Dije con una sonrisa. Pero yo nunca he salido de la mansión, ni una sola vez se me ha permitido, ni siquiera porque vaya con guardias se me permite, y la razón es sencilla: mi ascendencia. Puede que algunos sean tolerantes, pero muchos elfos me desprecian a mí y a mi madre. Cualquiera que haya participado en la guerra y haya perdido algún familiar podría intentar atentar contra mi vida, proseguí. Solamente un tonto atentaría contra tu vida, señaló ella en tono serio. Me reí levemente. Un tonto ciertamente, pero si ese tonto lo ha perdido todo por la guerra, y me ve a mí desprotegido y fácil de matar. ¿No dirigiría su odio hacia el ser más cercano a la humanidad, la raza que le quitó todo? Comenté con una sonrisa. Es cierto, matarme es igual a morir, pero si ya lo has perdido todo, ¿qué importará perder tu vida si puedes obtener un poco de paz matándome? Continué haciendo reflexionar a Isabella sobre mis palabras. ¿Realmente tienes 5 años? Repitió la pregunta la mujer de cabello plateado en tono bromista. Bueno, esa es la edad que me dijo mi madre que tenía, declaré para luego hacer una pequeña reverencia. Ahora si me disculpa yo me retiraré, añadí. Ella dio un ligero asentimiento mientras yo empezaba a alejarme, pero a pesar de eso, sus últimas palabras llegaron a mis oídos. Ciertamente eres muy interesante, Argent Silvamillón. Suspiré por enésima vez. El libro sobre el maná estaba siendo inusualmente pesado de leer y empezaba a cansarme de tanto leer todos los días, pero no tenía nada mejor que hacer. Lo triste es que por muchas cosas que aprenda sobre el maná no puedo practicarlos con mis familiares lejanos viviendo aquí. Tenía muy poco tiempo para practicar mi uso sobre el maná y aquello me irritaba. Miré a mi alrededor para observar cómo la biblioteca estaba desolada, ni una sola persona estaba presente, solamente yo. Ni siquiera el encargado de la biblioteca está presente, medité en mis pensamientos mientras observaba mis alrededores. Seguramente mi padre lo haya llamado, continué en mi mente. La risa de unos niños jugando en el patio resonó y llegó a mis oídos llamándome un poco la atención. Me bajé de mi asiento para luego caminar hacia la ventana que daba visión hacia esa parte del patio, solo para darme cuenta que con mi tamaño no podría ver a través de ella. Deberían hacer ventanas de menos altura, reflexioné mientras fruncía el ceño para luego regresar a donde estaba, para luego, aprovechando que no había nadie, utilicé mana para movilizar la silla en la que estaba sentado para ponerla al lado de la ventana para poder subir en ella y ver a través de la ventana. Como esperaba, los gemelos estaban jugando, pero estaban acompañados de alguien más, una chica que apenas me llevaba 2 años de diferencia. La hermana menor de Lubis, pensé, mientras la observaba jugar con los gemelos con una sonrisa brillante. Media hermana, me corregí a mí mismo. La niña tiene la piel pálida enfermiza, aunque hoy tenía mejor color que los anteriores días que la había visto. Su cabello era largo y hermoso de color negro que le llegaba hasta la mitad de la espalda, sus rasgos delicados como los de una muñeca y sus ojos verdes aguamarina estaban rebosante de felicidad por poder salir a jugar. Pues esa chica tenía una enfermedad mortal desde que nació que la hizo estar en cama casi todo el tiempo. Era muy raro los momentos como estos en los que podía salir a jugar. La primera vez que la vi había sido en su habitación, en donde había sido instalada nada más llegar. No se parecía nada a su arrogante hermano o su ambicioso padre, quizás porque el primero había llegado a maltratarla y el segundo la tachaba de buena para nada y de un fallo que nunca debió haber nacido. Pero a pesar de ello, ella me trató con amabilidad, me dio una sonrisa radiante a pesar de que en sus ojos verde aguamarina brillaban llenos de tristeza y de miedo, porque la mayoría de curanderos que habían visto a la chica había llegado a la misma conclusión, y es que morirá antes de cumplir los 13 años. No pude evitar sentir pena por ella, su familia parecía aborrecerla por tener una enfermedad que no había elegido tener y esa misma enfermedad iba a matarla tarde o temprano. Puedo salvarla, había pensado la primera vez que escuché su historia. Tengo conocimientos muchos mortales ansiarían tener y a pesar que este mundo no es el mismo que el mío, puedo estudiar su enfermedad y comprenderla más rápida que cualquiera de los curanderos que la hayan visto, que decían que esa enfermedad no tenía cura. Tan solo tenía que entender cómo funcionaba la enfermedad y a qué afectaba, luego de eso solamente se basaba en buscar una manera de curarla. Recosté mi rostro sobre mi mano mientras mis ojos azules se enfocaron en la chica cuyo nombre es Charla, pensé. Miedo a la muerte. Para luego recordar una escena de mi vida pasada.
La escena estaba ubicada luego de mi ascensión a la divinidad, pocos meses antes de que Excaliose cometiera la atrocidad de cometer genocidio contra su país de origen. Esa persona me había citado a su castillo, decía que quería hablar conmigo sobre un tema importante, y me vi obligado a ir a pesar del desagrado que sentía por ese ser llamado Tathagata. Uno de sus sirvientes me guiaba por el extenso y lujoso castillo hacia una sala donde me encontraría con el otro Dios supremo. Nirvana, el estado sé que se consigue cuando un alma, un iluminado consigue la felicidad y con ello rompe el ciclo del samsara, y también era el nombre que recibía el castillo de Tathagata. A pesar de recibir el título de iluminado, realmente yo no había conseguido el nirvana, pero se sabe que al ser un dios supremo como Tathagata muchos sospechan que yo lo conseguiré tarde o temprano. Muchos dioses le aterran el hecho que yo alcance el nirvana, pues se dice que mi potencial es gigantesco a la par de Tathagata, quien ya había alcanzado ese estado conocido como nirvana, pues cuando uno logra romper el samsara se dice que su verdadero potencial sale a flote. Varios dioses han intentado alcanzar el nirvana, pero solamente Tathagata ha sido el único capaz, por lo que se cree que solamente aquellos que duran 7 días durante la metamorfosis divina. Hasta ahora solamente ha habido 2 personas Tathagata y yo quienes hemos logrado tal hazaña, por lo que muchos creen que un nuevo cambio está por suceder ahora que hay 2 dioses supremos. Solté un suspiro mientras negaba con la cabeza en un intento de despejar los pensamientos de mi cabeza. Debía admitir que los pasillos del castillo Nirvana de Tathagata me tenían sorprendido por la lujosa y hermosa vista que daban. El piso estaba hecho de mármol pulido de un color blanco puro reluciente, debajo de mis pies se extendía una larga hermosa alfombra de seda de marfil de color rojo con bordeados dorados, a ambos costados había grandes columnas que se extendían por todo el pasillo, teniendo todas alrededor de 2 metros de distancia entre ellas. Grandes y majestuosas de un color blanco lechoso se encargaban de mantener el techo en su lugar, tenían espirales que se expandían desde lo más bajo hasta lo más alto de ellas, detrás de las columnas había paredes doradas que casi podían confundir con oro o incluso quizás eran de oro, en esas paredes había pinturas y vitrinas de vidrio que mostraban historias o trofeos de las victorias de Tathagata. Miles de victorias, después de todo ese hombre fue el primero en convertirse en un dios y fue él quien luego transfirió ese conocimiento a los demás. Por el largo camino que tuvimos que pasar para llegar hasta aquí, seguramente me habían traído a propósito tomando el camino más largo para demostrarme todo su poderío y victorias, quizás para darme miedo o quizás para otra razón que desconocía. Me impresionó, no lo voy a negar, pero mantuve un rostro sereno y no hice ninguna pregunta, pero como todo recorrido llegó a su final, a mi destino donde me encontraría y charlaría con el otro Dios Supremo. Alrededor de la puerta había 2 figuras de dragones que parecían estar custodiando la entrada, los dragones eran blanco con detalles dorados en algunas áreas y sus ojos estaban incrustados esmeraldas en uno y rubí en otros. La puerta media alrededor de 2 metros y medio, era de madera refinada de color blanco casi en su totalidad, menos en el centro donde se presentaba un círculo dividido en 6 partes iguales de distintos colores, los 6 mundos donde los humanos pueden reencarnar. Son conocidos por los dioses como los 6 reinos. Cada uno de los reinos está protegido por una de las formas del Bodhisattva Canon. Quien era en realidad Gaia, la diosa primordial creadora de nuestro mundo y la maestra que Tathagata quien él mismo mató y utilizó para crear los 6 reinos del samsara. Esos reinos eran los siguientes. Reino del infierno, también conocido como reino de los narakas, representado en la puerta con un color anaranjado similar a las llamas. Reino del hambre, también conocido como reino de los fantasmas hambrientos o reino de los pretas, representado en la puerta con un color gris. Reino de la animalidad o reino animal, el cual estaba representado en la puerta por el color azul. Reino de la ira, también conocido como el reino de los asura, representado por el color rojo en la puerta. Reino de la humanidad o reino de los humanos, representado por el color verde. Reino del éxtasis, también conocido como reino de los deva o reino divino, el cual estaba representado por el color plateado. Mi señor, el señor Maitreya ha llegado. Habló el sirviente de Tathagata que me había estado guiando, a pesar de ser un dios aparentaba ser una persona cercana a la tercera edad, con piel bronceada, un par de arrugas en sus rasgos severos, ojos verdes y cabello canoso peinado de manera ordenada.
Los dioses no somos eternos, a pesar de ser seres con gran poder seguimos envejeciendo, dependiendo de los días que hayamos tardado durante la metamorfosis nuestra esperanza de vida puede ser mayor, de esa manera se decía que Tathagata y yo viviríamos alrededor de 10.000 años y que el primero ya estaba cercano a la mitad de su edad. Hazlo pasar. La voz del dueño de este castillo resonó con poderío extendiéndose por el extenso pasillo que había pasado. El sirviente dio un asentimiento para luego proceder a abrir la puerta de alrededor de 2,5 metros, las cuales retumbaron mientras eran abiertas. Ahí estaba Tathagata de pie al lado de una mesa con 2 sillas, en su rostro de color marrón chocolate se dibujaba una sonrisa que me dio mala espina. El siervo de Tathagata me hizo una leve reverencia para luego cerrar la puerta luego que entre. Maitreya, espero que el viaje haya sido agradable, comentó el hombre de ojos blancos mientras me extendía la mano para un apretón. Estuvo bien, declaré mientras aceptaba el apretón de manos. Por mucho que no me agradara este hombre, él era el primer humano que se convirtió en dios, era el otro dios supremo y por ello era el líder del consejo Valaya de los dioses, en pocas palabras era el equivalente a un rey de los dioses. No sería sabio tenerlo de enemigo, no en estos momentos. Por favor siéntate, tenemos mucho que discutir, dijo Tathagata mientras me hacía indicaciones que me sentara en una de las sillas. Me senté y él se sentó en la silla del frente. ¿Quieres algo para comer o beber? Por favor no te limites, puedes pedir lo que quieras, ofreció en un tono que casi podría ser descrito como amable. Té negro, por favor, pedí de una manera cordial, a lo que él sonrió y asintió levemente. Llamó a su sirviente y a los pocos minutos el té negro había sido servido en la mesa que nos separaba. Ahora, bien, ¿para qué me llamaste aquí? Continué mientras le daba un sorbo a mi té negro. Directo al grano, me gusta. Tathagata sonrió complacido. Bien, entonces te lo diré, quiero que seas mi discípulo, declaró en tono casi autoritario. ¿Por qué? Pregunté extrañado mientras fruncía las cejas. Porque, para cumplir mi objetivo, necesito que ambos estemos juntos, respondió el hombre de piel marrón claro para luego suspirar. ¿Cuál crees que es mi objetivo? Me cuestionó con una leve sonrisa. Exterminar a la humanidad para construir una humanidad perfecta, contesté de inmediato. Había escuchado que ese era su propósito. ¿Exterminar? Se podría decir, pero es para el propio bien de la humanidad, habló Tathagata en tono pensativo mientras elevaba la mirada un poco para ver el techo de su fortaleza. Vaya. No sabía que exterminar entraría entre las palabras buenas para alguien, señalé sarcásticamente. El hombre de ojos pálidos soltó una pequeña risa. Siempre sereno, nunca mostraba una expresión de enojo ante los demás. Ese era el tipo de hombre que era Tathagata. Quizás era así por haber alcanzado el nirvana. Quizás yo también seré así cuando lo alcanzara. Mientras me cuestionaba eso, Tathagata se levantó de su asiento y se alejó dándome la espalda. Luego me miró por encima de su hombro. No me miraba a mí sino a la espalda que colgaba de mi cintura. Esa es mi espada, ¿lo sabías? Reveló con tranquilidad. ¿Acaso la quieres de regreso? Arqué una ceja. No estaba dispuesto a dársela, era el último regalo que Guts me había dado antes de morir. Oh, para nada, esa espada en mis manos nunca sacó todo su potencial, seguramente en las tuyas sí lo hará, comentó mientras se encogía de hombros con desinterés. La espada de Tathagata, la espada definitiva con el mayor poder de corte, nacida del sacrificio de más de 48.000 personas, y sin embargo en las manos de su dueño original resultaba ser una espada simplona y sin nada de poder, continuó en tono divertido. Regresemos al tema original, ¿cuál es tu objetivo? Dije intentando retomar el rumbo de la conversación. No había venido para saber cuál era la historia detrás de la espada. Bien, el hombre de ojos blancos como 2 lunas soltó una risita para luego darse la vuelta para verme. Como dije, deseo exterminar a la humanidad, pero eso es con un propósito y es romper el ciclo de la vida y la muerte, confesó. Regresé a mi presente mientras seguía viendo a la hermana menor de Lubis jugar con los gemelos de cabello plateado. Tathagata siempre fue enigma para mí, un enigma que nunca llegué a comprender. Se decía que éramos similares por ser dioses supremos, pero realmente nunca vi alguna similitud entre nosotros. Era un ser perturbador, de eso estaba seguro. Si quieres alcanzar el nirvana debes de asesinar con tus propias manos a tu hermano y a Excaliose. De esa manera, abandonarás cualquier apego en este mundo y romperás el ciclo del samsara. Hice una mueca para luego negar con la cabeza, para intentar despejar mi mente.
Cuando Tathagata me dijo esas palabras entendí por qué la espada de Tathagata era la espada más fuerte. Ese hombre había sacrificado a esas más de 48.000 personas a las cuales podía tenerle afecto o simplemente no tenerles nada de aprecio, para poder obtener el nirvana. Era porque la espada era tan poderosa, era una espada imbuida con el resentimiento de más de 40.000 personas, y porque esas personas estaban resentidas con Tathagata, este no podía usar todo su poder. Suspiré. Para luego girarme, iba a bajarme de la silla en la que estaba montado para poder ver a través de la ventana, pero antes de bajarme miré por última vez a los niños que estaban jugando en el patio y por un momento me vi con ellos jugando. Me bajé de mi asiento y de nuevo utilizando maná para proporcionarle más fuerza a mis débiles e infantiles músculos, movía la silla hasta la mesa donde estaba el libro que estaba leyendo, miré a mi alrededor y me di cuenta que todavía estaba solo. Suspiré con cansancio. Pero ¿no es doloroso estar solo? Las palabras del menor de los gemelos resonaron en mi cabeza haciéndome soltar una pequeña risa ronca y sin una pizca de gracia. Abrí el libro que había estado leyendo y empecé a pasar página por página, pero no estaba leyendo, estaba casi en un modo automático. Al principio no entendía qué me estaba pasando, sentía un sentimiento de vacío y mi boca se sentía llena de cenizas, pero comprendí qué estaba pasando cuando me di cuenta que gotas empezaron a caer en las páginas del libro. Sí. Es extremadamente doloroso, hablé para mí mismo al darme cuenta que aquello que estaba sintiendo, que la tristeza de la soledad y las gotas que caían sobre las páginas del libro, que mis lágrimas que se estaban derramando. Intenté calmarme para dejar de llorar, pero fue inútil. Este sentimiento de vacío que se esparcía por mi pecho, hacía que no quisiera hacer nada más que llorar. Era difícil de describir, pero era desolador y lleno de tristeza, que me hacía quererte. Desahógame llorando. En este momento donde todas mis barreras habían caído, en este momento de debilidad donde mis lágrimas expresaban lo que con palabras yo nunca he podido hacer, me empecé a cuestionar muchas cosas. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el valor del poder? ¿Qué es la vida y su valor? Viví varios siglos en mi anterior vida, pero mi historia no fue más que una peregrinación en la que acumulé sufrimiento hasta el final. ¿Acaso eso era la vida? ¿Una lucha contra la muerte y el sufrimiento donde siempre perdíamos? Si esa era la respuesta, entonces tan solo quizás, Tathagata tenía razón. ¿Cuál es el significado del poder? ¿Realmente para ser fuerte tenías que abandonarlo todo? Yo era una de las personas más fuertes en mi antiguo mundo y aún así no pude proteger a casi ninguno de mis seres queridos. ¿Eres el más fuerte porque eres Maitreya? ¿O eres Maitreya porque eres fuerte? ¿Por qué yo era Maitreya? ¿Qué tenía yo de especial que los demás no tuvieran? ¿Acaso era porque yo había nacido con una bendición especial? ¿Al diablo con eso? ¿De qué me servía ser Maitreya? ¿De qué me servía ser el más fuerte si al final del día iba a estar acompañado por la fría y dura soledad? Yo no quería esto, nunca lo quise. Daría mi título de Maitreya y todas mis bendiciones si de esa manera pudiese corregir todos mis errores. ¿Sabes? Él murió de la pena de haber visto cómo su mejor amigo asesinaba a su prometida. Las palabras dichas por Tathagata anoche llegaron a mi mente y la tristeza llegué a su punto más alto. Llevé mis rodillas al pecho para luego abrazarlas mientras que enterraba mi rostro en ella en un intento que nadie pudiera ver llorar, a pesar de que no había nadie en la biblioteca. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Yo no quería que las cosas se dieran de esa manera. Me disculpe tantas veces que perdí la cuenta, lloré durante más tiempo del que quiero admitir, dejé que toda la frustración y melancolía acumulada en varios años saliera y lloré hasta quedarme dormido. Fin del capítulo 5. Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden dejar me gusta, y comentar si tienen alguna pregunta o sugerencia para la historia, y recuerden suscribirse para ayudar a crecer al canal. Recuerden que si cumplimos la meta de 35 likes, subo el siguiente capítulo, al día siguiente de completar la meta. Ahora recuerden que en la descripción están los links en las páginas donde encontrarán el manga y la novela traducida al español. Ahora sin nada más que decir, me despido. Adiós.